Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a nuestra segunda charla del ciclo de conferencias de la Comisión Científica de Virología. Mi nombre es María José dos Santos, para quienes no me conocen, trabajo en el Instituto de Virología, soy investigadora de ese instituto, también del CONICET, y docente e investigadora de la Universidad Nacional de Hurlingham. La charla que voy a presentar hoy, la verdad es una charla que hace mucho tengo ganas de preparar después de haber vivido en carne propia el diagnóstico en el laboratorio, el diagnóstico de SARS. Así que bueno, espero que les guste y que quienes han trabajado en esto se sientan representados. Bueno, entonces el título de la charla es Los laboratorios de diagnóstico veterinario que asistieron al sistema de salud pública en la pandemia. Y les voy a contar algunas experiencias que he recopilado de INTA y de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, la charla básicamente está dividida en estos capítulos. Primero vamos a hablar un poco de cómo se conformaron los laboratorios de diagnóstico veterinario, luego del diagnóstico de SARS-CoV-2 propiamente dicho, algunas cosas de investigación que han surgido desde estos laboratorios, bueno, y finalmente algunas conclusiones y un espacio de preguntas y discusión para que compartamos. Bien, comenzando con la primera parte. Como recordarán, el 31 de diciembre del 2019 se notifica en China la detección de casos confirmados por laboratorio de una nueva infección por coronavirus que luego fue confirmada también en otros países. El 30 de enero, la Organización Mundial para la Salud declara el brote nuevo de este nuevo coronavirus como de emergencia de salud pública con carácter de importancia internacional. Y dicta algunas recomendaciones tanto para el país donde se estaban originando los casos como para el resto de la comunidad mundial. Y en marzo de ese mismo año, entonces, la Organización Mundial de la Salud finalmente declara la pandemia causada por SARS-CoV-2, y bueno, y de ahí en adelante es historia conocida por todos. En marzo de ese mismo año, del 2020, tuvimos el primer caso en Argentina, y esto fue incrementándose como todos recordarán. Entonces, en vista de esta situación internacional, el Poder Ejecutivo Nacional, el 12 de marzo del 2020, firma el decreto de necesidad y urgencia, que es el número 260/2020, en el cual disponía la adopción de medidas para contener la propagación de este nuevo coronavirus. Este decreto facultó al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación a adquirir equipamiento, bienes, servicios y adoptar medidas de salud pública para garantizar el funcionamiento de la infraestructura hospitalaria, las unidades y centros de atención, los centros de diagnóstico, y también a proveer de insumos básicos necesarios para garantizar la salud de la población. Entonces, en medio de ese contexto, es que se ampliaron y descentralizaron las capacidades de diagnóstico, incluyendo a universidades, instituciones de ciencia y técnica y laboratorios de diagnóstico veterinario. En particular, en el caso del INTA, que quizás son los ejemplos que más voy a dar por razones obvias, que es donde pertenezco, el INTA firmó acuerdos con los ministerios de salud de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, en los que se estableció que el INTA aportaría laboratorios y personal calificado
para realizar el diagnóstico de SARS-CoV-2, mientras que los ministerios suministrarían los kits, reactivos, elementos de protección personal necesarios para el trabajo seguro. Y lo propio ocurrió en la Universidad Nacional de La Plata, también con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En el caso del INTA, este convenio firmado con el Ministerio de Salud de la provincia tuvo una duración de 2 años y se extendió mediante una adenda firmada en junio del año pasado, ampliando su alcance a la posibilidad de realizar tareas de investigación asociadas al diagnóstico de COVID. Al momento de realizar esa descentralización, las instituciones que iban a ser seleccionadas para realizar el diagnóstico debían contar con cierto equipamiento crítico, particularmente equipos de PCR en tiempo real y cabinas de seguridad biológica de tipo 2. No obstante, luego, durante el curso de la pandemia, algunos laboratorios recibieron un refuerzo en este tipo de equipamiento por parte de alguna institución gubernamental. Estos requisitos que tenía el sistema de salud pública para habilitar los laboratorios para hacer diagnóstico, en todos los casos que consultados y que se van a presentar en esta charla fueron ampliamente superados, porque además de la infraestructura y el equipamiento, los laboratorios poseían agentes altamente capacitados en bioseguridad, en protocolo de diagnóstico y trazabilidad, y entrenados en las normas y procedimientos de vigilancia y control de enfermedades de notificación obligatoria, lo que, claramente aseguraba el éxito de esta descentralización hacia los laboratorios de diagnóstico veterinario en particular. Bien, entonces, en resumen, se firmaron acuerdos con los ministerios de salud para comenzar a realizar el diagnóstico de SARS-CoV-2. Y a partir de entonces, cada uno de los laboratorios que van a aparecer a lo largo de la charla, comenzaron sus actividades. Todos trabajamos aproximadamente entre la primera y segunda ola de COVID en el país. Solo para recordar, y después verlo en las diapos siguientes, la provincia de Buenos Aires está dividida en regiones sanitarias, de modo que los laboratorios estaban asociados a estas regiones y recibían muestras de las mismas, por los laboratorios de la provincia de Buenos Aires, por supuesto. En el caso de Balcarce, recibieron muestras de la región sanitaria 8, de todas de estos lugares, de Balcarce propiamente, pero también de Ayacucho, San Miguel, Lobería, Napalofú, que eran remitidas a través de estos centros de salud. En el caso de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, las muestras eran remitidas desde la región sanitaria 11, aunque en algún momento también recibieron desde zona oeste algunas muestras. Y estas eran remitidas por estos hospitales y también desde los operativos Detectar. En el caso del el INTA Castelar, que siempre va a aparecer nombrado con los 3 institutos que participaron del diagnóstico, las muestras provenían de la región sanitaria 7, que es básicamente toda la zona oeste, desde Hurlingham, Ituzaingó, donde está propiamente el predio de INTA Castelar, hasta Luján. Y recibíamos muestras de un gran número de hospitales de toda esta región. En INTA Marcos Juárez
se recibían muestras de distintos lugares del departamento de Marcos Juárez, como así también del departamento vecino. Creo que es departamento en Córdoba, disculpen si lo digo mal. Y bueno, estos eran los hospitales que remitían las muestras. Y para Concepción del Uruguay, que es el otro laboratorio, de los 4 que en INTA estuvieron realizando el diagnóstico, las muestras se recibían de estos departamentos de la provincia de Entre Ríos a través de estos 2 hospitales. Bien, durante todo ese tiempo y desde todos estos lugares que les comenté, se procesaron una gran cantidad de muestras en cada uno de los laboratorios. Cada uno trabajó entre 18 y 66 semanas, y todos hemos obtenido un estado en un momento en el que el porcentaje de muestras positivas era similar, y como les decía recién, eso abarcó la primera ola completa y parte de la segunda. Sí es importante notar que, bueno, en algunos casos tuvimos una cantidad de muestras semanales que era muy abundante, y bueno, eso la verdad, ha llevado mucho trabajo y muchas horas de estar en el laboratorio. En cada laboratorio, el grupo de agentes que trabajaron provenían de las instituciones propias. En el caso de INTA, las personas que trabajamos en el diagnóstico teníamos que ser, casi siempre fueron personal de INTA, o a lo sumo tener doble dependencia con el CONICET, aunque hubo algunos casos, particularmente en Balcarce, de tener personas que pertenecían a otras instituciones como la agencia o CONICET puro o algún hospital. Y bueno, y en la Universidad de La Plata, bueno, también había personal propio de la universidad y de doble dependencia con el CONICET. O sea que bueno, era bastante versátil el grupo humano que conformó cada laboratorio. Bien, yendo al diagnóstico propio de SARS, este es un diagrama muy general del proceso que se realizaba en cada laboratorio, pero básicamente en el centro de salud se realizaba la toma de muestras, estas que son los famosos hisopados combinados o nasofaringios. Estos hisopados se colocaban en un triple envase, es decir, el hisopo en un tubo, el tubo en un envase secundario hermético y el envase secundario en una caja cerrada. Y eran transportados por las ambulancias hasta los laboratorios de diagnóstico. Dentro del laboratorio se procedía al desempaque de esto y a la obtención de las muestras biológicas, que eran lisadas y el virus inactivado, para proceder con la extracción del material genético, la reacción de PCR y bueno, la información del resultado obtenido. Para realizar este diagnóstico eran necesarios ciertos equipamientos. Yo hice una división de los equipos y los insumos en estas 3 categorías, que a mi criterio los ubiqué de esta manera. Entonces, dentro del equipamiento había un equipamiento crítico, que básicamente era poder contar con un termociclador para PCR en tiempo real y las cabinas de seguridad biológica. Y otro tipo de equipamiento que era necesario para el proceso, obviamente, las centrífugas, micropipetas, termobloques, bueno, etc.
Y algún otro equipamiento adicional que en algunos casos estaba presente, como podría ser un ultrafreezer para aquellos laboratorios que conservamos las muestras, tanto las muestras biológicas como los RNAs, bueno, y algún otro como la microcentrífuga, etc. De estos equipamientos fueron aportados básicamente por las propias instituciones que realizaron el diagnóstico, ya sea el INTA o la universidad, son los que mayormente aportaron estos equipos, aunque en algunos casos, como les comentaba, hubo adquisición o préstamo de algún equipo para realizar estas actividades de diagnóstico. En cuanto a los insumos, también teníamos algunos insumos críticos, otros necesarios y algunos insumos más. Dentro de los insumos críticos, básicamente, los kits de extracción de ARN, los kits de PCR en tiempo real y los elementos de protección personal. Que estos básicamente eran suministrados por el ministerio. Y luego, bueno, todo el resto de los insumos que son necesarios para estas técnicas, ¿no? Todo el plástico que hace falta para la extracción y para la PCR, algunas drogas líquidas que dependiendo del kit de extracción que se utilizaran eran necesarias, los desinfectantes y, bueno, algunos otros insumos generales del laboratorio. Entonces, como les comentaba, los insumos críticos básicamente eran aportados por los ministerios de cada provincia, de acuerdo al convenio que realizó la institución. Y luego el resto de los insumos había una mezcla, ¿no? Algunas cosas las aportaban las propias instituciones, el INTA, la universidad, y otras también eran provistas por el ministerio. Y esto, bueno, fue bastante dinámico a lo largo de los meses que trabajamos. Bien, entonces, cuando llegó el momento de que nos convocaron y cada laboratorio tenía que empezar a pensar cómo armar esta actividad, bueno, surgieron un montón de cosas que había que organizar. Yo hice una lista de, bueno, cómo más o menos fuimos pensando nosotros en el proceso. Creo que ocurrió lo mismo en todos los laboratorios, quizás no necesariamente en este orden, pero todo esto tuvo que pensarse. Entonces, lo primero era establecer los convenios con los ministerios de salud, que es lo que les comenté al principio. Luego había que definir el lugar físico donde se iba a realizar el diagnóstico, porque eso, digamos, obviamente había que restringir la circulación del personal, aislar el laboratorio, especialmente en aquel donde se iban a abrir las muestras biológicas. Por ejemplo, en Balcarce el laboratorio lo armaron de cero, utilizando un edificio de la cooperativa eléctrica. Una vez elegido el lugar físico había que acondicionar los espacios, sectorizar, aislar, trasladar los equipos, los insumos, que quizás estaban dispersos, por ejemplo, nosotros estaban dispersos a lo largo del instituto, entonces bueno, este laboratorio aportó una centrífuga, la llevábamos, que sea con tapa, que tenga estas características, bueno, todo eso fue armar una logística bastante difícil. Luego, pensar el procedimiento de trabajo, desde las técnicas, el uso de los elementos de protección personal, cómo desinfectar, cómo tratar los residuos, cómo armar el procedimiento en sí, la lógica de circulación, etc. Elaborar los instructivos para trabajar, los formularios de registro, realizar la gestión con los referentes sanitarios locales, ¿no? Acordar cómo iba a ser la logística del envío de muestras, a qué hora, cuántas, qué capacidad de procesamiento teníamos, cómo se iban a mandar los reactivos,
quién los iba a mandar, cómo iban a llegar, cómo se pedían, etc. Desde las propias instituciones también había que gestionar la compra de reactivos e insumos, porque no todo, como les comentaba, no todo fue aportado por los ministerios, sino que bueno, las propias instituciones hicieron un gran aporte de reactivos generales y particulares para llevar a cabo esto. Definir el personal que iba a estar afectado a esta actividad. Consultar, visitar a otros laboratorios que ya estuvieran realizando el diagnóstico para ver cómo trabajaban, comparar procedimientos, etc. Yo me acuerdo que a mí me tocó ir al INVIRS cuando íbamos a arrancar y no me voy a olvidar nunca la imagen era plena pandemia, la autopista vacía, y llegar a Facultad de Medicina vacío, como el lejano oeste, con los papelitos circulando con el viento nada más. Fue tristísimo. Pero bueno, esto todos tuvimos que hacerlo, comparar y consultar con otros laboratorios. Realizar la capacitación en el sistema de carga de resultados, quizás realizar algún simulacro y bueno, y comenzar, ¿no? Y obviamente todo esto tenía que estar acorde a las normativas, a lo que mandaba la Organización Mundial de la Salud, fundamentalmente en cuestiones de bioseguridad. Bien, volvemos al procedimiento general, para recordarlo, y dentro de ese procedimiento, una de las cosas importantes que tuvimos que hacer es definir los roles de las personas y cómo cada persona estaba afectada a una parte del proceso. Entonces, básicamente, yo acá voy a contar el ejemplo de INTA Castelar, pero fue muy similar en todos los laboratorios. Había personas, primero, el personal dedicado a la recepción de la muestra, ¿no? Esa personal, bueno, obviamente tenía que tener algún conocimiento con respecto a las normas de bioseguridad. Luego, otras personas estaban dedicadas a la apertura y lisis de las muestras, y quizás estos dos pasos en algunos casos estaban juntos, ¿no? Nosotros teníamos estos dos procesos separados, así que había personas que realizaban la apertura del envase secundario, retiraban las muestras, las lisaban, y bueno, y en este caso, aparte de los conocimientos de bioseguridad, también debían tener experiencia en el manejo de muestras clínicas y conocimientos en trazabilidad y seguimiento de protocolo. El personal abocado a la extracción de RNA, que como les decía, podía ser el mismo que realizaba la lisis, en nuestro caso eran personas distintas, bueno, sí tenía que tener conocimientos de lo que es el procedimiento el seguimiento de protocolo diagnóstico. Luego, una o dos, o los que se designen, personas que se dediquen a la parte de PCR, realizar la mix, la carga de la muestra y demás. Un gestor de protocolo, uno o varios obviamente, pero que se dediquen a toda la parte de seguimiento de protocolo, los registros y demás. Era indispensable contar con un director técnico, que tenía que ser un bioquímico matriculado, y bueno, por supuesto, personal de mantenimiento. En el caso particular de INTA, nosotros también teníamos un personal de bioseguridad, un referente que era Juan Llamas, dado que en nuestro caso nuestro circuito involucraba el ingreso al laboratorio de bioseguridad. Bien, esas personas que estaban divididas con sus tareas, cada una en una parte del proceso,
tenían, por supuesto, elementos de protección personal asociados a cada etapa, ¿sí? Siendo esta etapa de lisis y de extracción la que más elementos requería, porque por supuesto era el momento de mayor riesgo al estar en contacto con las muestras biológicas. Algo importante que también pasó en algunos laboratorios es que la gente que trabajaba se dividía en grupos, en subgrupos, en 3 o 2 subgrupos, de modo que, por ejemplo, en nuestro caso había un grupo que iba lunes, miércoles y viernes. Cuando digo un grupo me refiero a un grupo para recepción, para lisis, para extracción, para PCR y, para bioseguridad. Y otro grupo distinto iba martes, jueves y sábado. Bueno, algo similar pasaba en La Plata. Y esto fue pensado así para evitar contagios y fundamentalmente minimizar el impacto de un caso positivo en el grupo, ¿no? Porque si alguien del grupo 1, por ejemplo, se infectaba y había estado, se enteraba el viernes y había estado toda la semana o había estado con su grupo, bueno, ese grupo se desafectaba y entonces la actividad se podía continuar, bueno, sacrificando al otro grupo que tenía que ir toda la semana, ¿no? Pero, digamos, no había, se evitaba que se suspenda completamente la actividad. Y otra actividad que también se hizo en algunos laboratorios es autotestearse, ¿no? De manera quincenal o mensual, todas las personas se hisopaba para bueno, detectar también si había algún caso, fundamentalmente si era un caso asintomático. Bien, entonces, ¿cuál era lo voy a contar brevemente para no aburrir mucho con esto, pero más o menos la lógica del proceso fue la siguiente. Con el ingreso de las ambulancias, el personal que estaba en recepción recibía las muestras, revisaba que el empaque, el triple envase estuviera correcto, en caso contrario se rechazaban, y bueno, si era correcto, entonces se recepcionaban, se le asignaba un número, un código de protocolo, y esas muestras se almacenaban en los contenedores secundarios en una ladera hasta su utilización. Junto con las muestras siempre llegaban las fichas epidemiológicas de cada paciente, que esas fichas entonces ingresaban a la parte de gestión de protocolos, donde se comparaban los datos que aparecían en las fichas con los que figuraban en CISA. En caso de que hubiera diferencias, se informaba al centro de salud, porque bueno, siempre había problema de que estaba mal cargado, el DNI, estaba la ficha pero no estaba en CISA, bueno, ya los que ya se imaginarán y recordarán los que han estado en esto. Bueno, entonces una vez que se hacía este control, se daba sí, el alta de protocolo. Y en ese momento, entonces, tanto la información de las fichas como los envases secundarios con las muestras ingresaban para la lisis. Como les comentaba, en el caso de INTA, nosotros teníamos 2 áreas separadas, pero esto, bueno, esta línea punteada puede no existir y esto hacerse en un único ambiente. Al momento de la lisis, entonces se abren los contenedores, se controlan los tubos, porque el tubo aparte traía la información, el nombre, el DNI, a veces algún dato más. Pero entonces acá había se cotejaba de vuelta estos datos con los de las fichas, que a su vez habían sido controlados con CISA. Al momento de abrir la muestra, se procede a la lisis, utilizando los buffers provistos por los kits de extracción, y en algunos casos, nosotros lo hacíamos en INTA, se tomaba una alícuota y se almacenaba en un ultrafreezer. La muestra lisada entonces estaba lista para ser extraída, y en nuestro caso toda esta parte de lisis ocurría en el laboratorio de bioseguridad, de biocontención, de nivel 4 IE.
Por lo tanto, las muestras lisadas salían del laboratorio y se iban al área de extracción, que ya era un laboratorio propio del instituto, acondicionado para realizar esto. Bien, entonces en el laboratorio donde se hacía la extracción, se completan los formularios correspondientes. El ARN, en nuestro caso, también se almacenaba en ultrafreezer, en otros no, simplemente una vez que estaba informado el resultado se descartaba. Con el ARN extraído, entonces, se realiza la PCR en tiempo real, se completa el formulario correspondiente y esto está revisado por el director técnico y como etapa final, entonces, el gestor de protocolos controla todos los formularios, la trazabilidad, se realiza la carga en CISA y se cierra el protocolo. Bueno, este era digamos, es el circuito que cada muestra llevaba dentro del laboratorio. Bien, así era como se trabajaba en los laboratorios. Les voy a mostrar algunas fotitos, ya que todos me han mandado fotos para mostrar. Disculpen si los protagonistas no salieron bien, pero bueno, es lo que hay. Bueno, el paso 1, que era la recepción de las muestras, siempre se trataba de hacer en un lugar exterior al laboratorio. Bueno, acá como verán, en nuestro caso, este es el playón de estacionamiento de la parte de atrás del Instituto de Virología. Acá se recibían las muestras, la gente que estaba afectada a esto debía disponer de desinfectantes, bueno, como les decía, recibir las fichas, las muestras, controlarlas y una vez que eso estaba hecho, se conservaban en triple envase en la heladera, como aparece acá en la foto de la derecha. Con las fichas, lo que se hacía entonces, como les contaba, es cotejar los datos, volcarlos, hacer la apertura del protocolo y volcar estos datos en alguna base interna, algún software. La Universidad de La Plata tenía un software especial para esto. Nosotros teníamos una base interna creada simplemente con un Excel. Pero bueno, era una manera de compilar todos los datos. Esto, por supuesto, tenía acceso limitado y era totalmente anónimo. Bien, entonces, estos eran los trabajos que hacían las chicas en la oficina. El paso 2 es el de lisis y extracción del ARN viral. Esto, como les comentaba, podía estar organizado en 2 espacios o no. Sí era indispensable el trabajo en cabina de seguridad biológica completamente, desde la lisis hasta la elusión del RNA. Al ser el paso de mayor riesgo biológico, era importante contar con los elementos de protección personal adecuados. Y bueno, entonces es en este paso que se abrían los envases secundarios, se hace la inactivación y se obtiene el ARN para usarlo en la PCR. Como les comentaba, nosotros en INTA, esto se realizaba dentro del laboratorio de biocontención, que es esta foto que está acá a la derecha, y disponíamos de 2 cabinas de seguridad biológica tipo 2 para realizar este proceso. Y esto, bueno, esto fue muy importante porque en un momento teníamos muchísimas cantidad de muestras y dividíamos el proceso entre las 2 cabinas. Bien, esto, bueno, también es dentro del laboratorio, y esta era la sala de extracción que, bueno, como verán, en un momento el ministerio nos empezó a mandar camisolines de colores, así que, bueno, estábamos fascinados con la indumentaria. Pero, bueno, en esta cabina, donde están las chicas
de Valeria y Silvina, de violeta y amarillo, se hacía la extracción del ARN, y en la cabina de la derecha, que bueno, justo estoy yo de rosa, acá se hacía la carga del ARN sobre la placa o los strips de PCR. Bien, estos son los equipos de Marco Juárez y de la Universidad de La Plata. Bien, el paso 3 entonces es la reacción de PCR propiamente dicha, que no tenía mayor riesgo biológico, pero bueno, sí tener contemplado todos los cuidados que se deben tener para cualquier reacción de PCR en relación a la compartimentalización, no cruzar alguien que estuvo manipulando RNA de las muestras, luego no preparar la mix, bueno, todo lo que ya deben saber al respecto. Una vez que se realizaba la reacción, entonces de RT-PCR, se hacía la lectura de los resultados y, bueno, una vez que el director técnico lo verificaba, se terminaba el proceso con la carga en el sistema en CISA. Bien, la pandemia fue, fue muy acelerada en todo sentido y planteó un escenario bastante difícil en relación al diagnóstico. Por lo que las empresas y los laboratorios diseñaron y aprobaron de manera muy rápida y de manera excepcional una gran variedad de métodos diagnósticos. Pero indudablemente fue los basados en RT-PCR en tiempo real los que prevalecieron. Y dentro de los genes virales posibles, el ORF1AB, dentro del cual se encuentra la polimerasa, el gen que codifica para la proteína N y el que codifica para la proteína E, fueron los target más elegidos, los preferidos. De estos se ha visto que bueno, acá están ubicados en el genoma, ¿no? estos genes. El de la polimerasa es el que siempre ha mostrado mayor sensibilidad analítica, pero los tres y es el que aparece en todos los kits, y luego se adicionan uno o dos genes más. Por otro lado, la RNase-P humana, que es la ribonucleasa P, es el que ha sido frecuentemente elegido como gen interno, como gen de control interno. Bien, entonces dentro de los kits que estuvieron circulando por los laboratorios a lo largo de la pandemia, están estos 4. Inicialmente, la mayoría comenzamos con el famoso protocolo Charité, que en realidad es una RT-PCR in-house, ¿no? Basada en la publicación, en el desarrollo de Cornan y colaboradores. Y luego fuimos recibiendo, a medida que se iban adquiriendo, los distintos kits, ¿no? El BGI, el GeneFinder, y el Discovery en sus dos versiones, ¿no? El SAFE5, que es el que está escrito acá, y hay otro que es con ROX. Bien, estos kits tienen estas características. Bueno, el de Charité tiene como target, o sea, en el paper aparecen los primers y sondas para los 3 genes virales, RDRP, E y N, y la RNase-P como gen interno. Pero bueno, este protocolo tiene son todas reacciones independientes, utilizando FAM como fluoróforo, de modo que eso complicaba un poco, porque al no ser multiplex, había que hacer o varias corridas, o sea, una misma muestra se corría 2 o 3 veces, dependiendo la cantidad de genes que uno quisiera evaluar.
Este protocolo tenía una muy buena sensibilidad analítica reportada, y los parámetros para establecer el umbral y, en definitiva determinar el valor de CT eran determinados por el operador de acuerdo, bueno, a su criterio. El BGI es un kit que tenía un solo gen como target y el control interno, ¿no? Es en formato multiplex porque tenía los dos fluoróforos, y esto, bueno, todos estos kits que fueron multiplex obviamente permitían correr aproximadamente de a 90 muestras por placas en los equipos que son de 96, ¿no? Más o menos dependiendo el número de controles que uno colocara, con lo cual el rendimiento era mucho mayor. El GeneFinder es para mí el kit más lindo, pero es mi apreciación personal. Tenía 3 genes, y la RNasA-P también como gen interno. Este kit, aparte de tener una muy buena sensibilidad, tenía las especificaciones exactas para estos dos equipos, el AVI 7500 y el CFX 96 de Biorrad. Entonces, venían, digamos, en el propio kit, decía en qué valor había que poner el umbral, cómo había que setear la línea de base, y bueno, entonces no había riesgo de error del operador en ese sentido. Y el Discovery es un kit que también es multiplex y tiene 2 genes, la polimerasa y el gen N, y que, bueno, también requiere que el operador tenga el criterio, sea criterioso al momento de establecer el umbral para determinar el CT. ¿Cómo se interpretaban los resultados? Bueno, como cualquier PCR en tiempo real, debíamos obtener una curva sigmoidea, los valores de CT aceptables para los controles positivos y negativos, que siempre eran suministrados por el kit, salvo en el protocolo Charité, por supuesto. El gen interno debía amplificar en todas las muestras con un valor de CT determinado, ¿no? Que también lo proveía el kit, y había, bueno, un algoritmo propio para determinar si la muestra era detectable o no detectable. En los casos de los kits que tenían 2 o más genes, ocurría a veces que uno solo de los genes daba detectable y el otro no, ¿no? Entonces, en esos casos, en general la muestra se consideraba dudosa y debía repetirse. Esto ocurría en general con el gen N, y generó alguna disparidad de criterios para informar los famosos casos gen N, porque, bueno, llegó un momento en que las repeticiones con un alto número de muestras a procesar por día resultaba bastante engorroso. Y por otro lado, había en su momento ciertas dudas con respecto a la certeza de estas muestras que eran detectables solamente al gen N, y bueno, por supuesto con un valor de CT que era alto. Sin embargo, con el correr del tiempo, bueno, se vio que hubo bastante evidencia y secuenciación de estas muestras gen N como que soportaba la clasificación de estas muestras como verdaderos positivos. Bien, una vez que, bueno, teníamos todo esto andando, sabíamos interpretar los resultados, teníamos los kits y todo, empezaron a surgir algunas cuestiones que bueno, nos hicieron pensar y dudar con respecto a cómo proceder.
Entonces voy a contar algunos ejemplos de cosas que nos han ido pasando y que, bueno, hemos charlado entre los laboratorios que hacíamos diagnóstico. Una de ellas es si el límite de detección reportado por el kit era el mismo que teníamos nosotros en el laboratorio, ¿no? Porque, bueno, obviamente hay siempre hay una sensibilidad teórica o reportada por el fabricante, pero que, bueno, puede no necesariamente ser la misma en el laboratorio, ¿no? Siendo que quizás ese límite de detección está reportado para utilizando un cierto kit de extracción, un cierto kit de PCR y un cierto equipo de PCR, ¿no? En el cuadro donde está la comparación de los kits, a ver si lo tengo acá, ¿sí? Acá lo aclara, ¿no? Este límite de detección está reportado utilizando el kit de Tiangen o Qiagen para la extracción y estos equipos para PCR, por ejemplo. Entonces, lo que pasó es que ante la emergencia y la urgencia de la cantidad de muestras, a veces faltó una estandarización completa de estos kits y entonces se fueron generando criterios consensuados para definir los resultados. Entre estos criterios, voy a mencionar este trabajo que se realizó en la Universidad de La Plata, donde compararon los 3 kits de PCR en tiempo real. Lo que hicieron en este trabajo es comparar estos 3 kits, que son el GenFinder, el BGI y el Discovery, con 100 muestras de ARN, que fueron extraídas, bueno, durante los meses de junio, agosto del 2020, a través de las muestras que llegaban por los operativos Detectar. Y se consideró para el análisis el criterio de la mayoría, ya que, bueno, no teníamos, yo no lo hice, no había gold standard, entonces las muestras se consideraron como verdaderos positivos o negativos, con resultados coincidentes en al menos 2 tests. Y se incluyeron en el ensayo 49 verdaderos positivos y 51 verdaderos negativos. Bueno, lo que vieron en este estudio es que los 3 kits mostraron niveles de concordancia buenos, muy buenos, y que el GenFinder presentó la mejor concordancia. Seguido por el BGI, por último el Discovery. Sin embargo, el GenFinder y el Discovery son los que mostraron una sensibilidad del 100%, mientras que en el caso del BGI hubo 5 falsos negativos. Además, con respecto a además de esta comparación con respecto a estos 3 kits, el BGI tiene un único target viral, con lo que no sería el preferido para utilizar, porque, bueno, siempre puede haber, al tener un único target, siempre puede haber mutaciones de la gente que hagan que, bueno, el set de primers, si son los utilizados en ese kit, no los detecte y se incrementen, se empiece a tener falsos negativos. Otra cuestión que también nos llamó la atención, esto nos pasó particularmente en nuestro laboratorio, es la diferencia que veíamos entre el kit el protocolo Charité y el kit del BGI.
nosotros arrancamos con Charité, luego tuvimos BGI, volvimos a Charité, bueno, hasta que empezamos a tener los otros 2 kits. Y entonces veíamos que había una menor sensibilidad en el protocolo Charité, en la PCR in-house, y que había muestras con CT alto que eran detectadas por BGI, pero no por la PCR del protocolo Charité. Aparte de lo que, bueno, ya había comentado, que al tener un único fluoróforo, cada muestra requería al menos 2 corridas. Pero sin embargo, algo bueno que sí tuvo el protocolo Charité es que nos permitió desarrollar una PCR cuantitativa, ¿no? Y eso, esto lo realizamos en la Universidad de Burlingame, y básicamente el fragmento de amplificación se clonó en un vector y con eso se construyó una curva de calibración que, con buena eficiencia, que nos permitía cuantificar la carga viral. Bien, otra de las cosas que nos planteamos es si las combinaciones eran posibles, ¿no? Porque así como teníamos algunos kits diferentes de PCR, también fuimos recibiendo kits diferentes de distintas marcas de extracción de ácidos nucleicos. Entonces, bueno, no sabíamos, y siempre nos preguntamos si esto era viable, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas que también hacíamos es, cada vez que recibíamos o cambiábamos de kit, bueno, había que hacer una prueba lo más confiable posible de el cambio de kit con por ejemplo, el cambio de kit de extracción, la compatibilidad de ese cambio con el kit de PCR que estábamos usando. También fue un tema de discusión el valor de CT para establecer si una muestra era detectable o no, o sea, el punto de corte. Y esto ocurrió porque, como les comentaba, si en los casos de los PCRs multiplex, cuando uno solo de los genes era detectable, que en general era el gen N, el resultado se repetía. Entonces, nosotros hicimos algunas pruebas, porque digamos, cuando esto empezó a pasar, repetíamos todo lo que era gen N para estar seguros y tranquilos de lo que informábamos. Entonces compilamos un poco esa información y bueno, es la que está en esta tabla. Esto corresponde. El primer ensayo, que es el que aparece a la izquierda, que dice CT superior a A en el primer resultado, son todos, o la mayoría, detectables gen N. Y era el resultado de la muestra cuando se procesaba. Ni bien llegaba y se procesaba y se obtenía el resultado. En el caso que diera detectable gen N, se repetía el mismo RNA por duplicado. Se hacían 2 réplicas. Y luego entonces veíamos si había concordancia entre estas 2 réplicas con el primer resultado. Y lo que pudimos ver, sobre todo porque después sí empezamos a repetir muestras que estaban un poco más allá del punto de corte, es que nos pasaba esto. El punto de corte para este kit que estábamos usando, que es el GenFinder, era 38. Con lo cual una muestra que daba 38 la teníamos que considerar positiva, detectable, perdón, y por arriba no detectable. Pero lo que vimos cuando hacíamos estas réplicas es que cuando un resultado que daba un CT de 38 lo repetíamos, no había, o sea, la mayoría o muchas veces no había concordancia. Pero que esa concordancia sí se mantenía
en un porcentaje considerado, cuando el punto de corte lo poníamos en 37,5. Entonces, esto que bueno, también se realizó con gente del INVIRS, que también tenían la misma cuestión con el punto de corte, nos permitió decidir que, bueno, una muestra era detectable cuando su CT era superior a 37,5 y no a 38. Otra cuestión que también fue en algunos momentos de muchas muestras positivas, fueron las contaminaciones, ¿no? Como suele suceder en estos casos. En el caso de las PCRs, bueno, estas contaminaciones siempre se tratan de minimizar, teniendo algunos de estos cuidados, ¿no? La compartimentalización del espacio y el tiempo, tener materiales de uso único en los cubículos o en los lugares donde se arman las mixes, también que el operario esté limpio en el sentido de PCR, no de limpieza, de higiene. Bueno, y utilizar, por ejemplo, kits que tengan UNG, etc. Pero al menos en nuestra experiencia, la principal fuente de contaminación no estuvo en la PCR, de hecho no hemos tenido contaminaciones en PCR, pero sí al momento de la apertura de las muestras, el fraccionamiento, la lisis y la extracción. Y esto obviamente estaba dado al procesar un alto número de muestras con una alta carga viral. Entonces, para minimizar esto tuvimos que optimizar bastante los procedimientos. Una de las cosas más importantes que hicimos es incorporar controles durante el proceso. Como nosotros teníamos dividido el proceso en lisis y extracción, tanto del proceso de lisis, que era alicuotar las muestras y cargar el buffer de lisis, como en el proceso de extracción se agregaba un control, ¿no? Simplemente un tubo con PBS o solución fisiológica. Y bueno, y por supuesto el control sin templado de la PCR. También tuvimos que optimizar la manipulación de las muestras, o sea, la forma en que el operario procedía, abría todas las tapas o abría de a una, bueno, cosas muy, muy técnicas del día a día, pero que también hubo que trabajar para minimizar esta contaminación por arrastre, ¿no? Y bueno, la correcta decontaminación de superficie, equipo y las pipetas, fundamentalmente. Bien, cuando todos los laboratorios que trabajamos en diagnóstico habíamos ya transitado un tiempo, tuvimos la oportunidad de poder capacitar a otros centros de salud o laboratorios de diagnóstico, ¿sí? Entonces, y bueno, entre ellos figuran el Hospital de Balcarce, el Hospital de Centenario de Gualeguaychú, el Urquiza, el Sommer, el de La Vega, creo que es Mariano y Luciano, nunca me acuerdo las siglas, y la unidad COVID propiamente de la UNAUR. Estas capacitaciones incluyeron desde capacitación teórico-práctica en el proceso y en la PCR propiamente dicha, en el análisis de resultados, preparar paneles de RNA para cruzar entre los laboratorios, capacitar en el procesamiento parcial de las muestras, como ocurrió en Concepción del Uruguay, hasta, bueno, ayudar a la puesta en marcha del laboratorio, que bueno, fue particularmente lo que ocurrió con la Universidad de Burlingame. Bien, todas estas actividades que se realizaron durante varios meses, a pesar de la tarea ardua en el procesamiento de muestras, permitieron tener algunas
algunas actividades también de investigación. Entonces, en los distintos laboratorios se hicieron presentaciones a congresos, fundamentalmente en el Congreso de Virología. Algunos de los laboratorios tuvimos la suerte de poder participar en el proyecto País. Y también se publicaron algunos trabajos. Y con respecto a esto, me voy a centrar muy brevemente en este trabajo, que fue publicado hace poquito, y que bueno, derivó de parte de las actividades de nuestro laboratorio. Lo voy a contar brevemente, pero el objetivo de este trabajo fue estudiar la infección antropogénica de 2 gatos con SARS-CoV-2 en Buenos Aires. Bien, como sabrán, siempre hubo una preocupación por la posible, el rol posible de los animales, fundamentalmente los animales domésticos, las mascotas, en la transmisión de SARS. Si bien está reportado que animales salvajes y domésticos son susceptibles a la infección, ya sea por infección natural o por algunos estudios de infecciones experimentales, pero el rol, digamos, hoy está casi claro, y todo el mundo está convencido que la infección de los animales se debe al contacto estrecho con personas infectadas. Entonces, teniendo esto como base, lo que les voy a presentar es un case report que surgió desde un laboratorio privado y que bueno, llegó a nuestro laboratorio en INTA, y desde ahí comenzamos este estudio. Bueno, esta es una línea de tiempo que, a ver, voy a correr esto para acá. Ahí. Es una línea de tiempo que, bueno, describe lo que sucedió, ¿no? Lo voy a contar lo más breve posible, pero el 10 de abril, un hombre de la zona oeste del AMBA presentó los signos clínicos clásicos de COVID, y fue hisopado el día 12 en el Hospital San Juan de Dios y resultó positivo, ¿no? Con él vivían bueno, su familia, que fueron clasificados como positivos inmediatamente de acuerdo al criterio clínico epidemiológico que regía en ese momento. Bueno, el bioquímico del Hospital San Juan de Dios muy amablemente nos cedió la muestra de RNA, no la muestra biológica, sino la RNA de esta persona, que nos permitió luego a nosotros hacer la cuantificación de la carga viral. Bueno, con estas personas vivían 4 gatos adultos adoptados de la calle. Y el 26 de abril, a unos pocos días del inicio de los signos clínicos en el humano, el gato número 1 fue llevado al veterinario, estaba levemente letárgico, con temperatura, y bueno, el veterinario además palpó una masa en el mesogastrio, y tenía, por ultrasonido se vio que tenía efusión peritoneal, si bien se descartó peritonitis por coronavirus felino, por RT-PCR. Y entonces se tomaron muestras de este gato, hisopado rectal y orofaringio, para realizar PCR contra SARS. La verdad que muy acertado
el veterinario que decidió indagar esta posibilidad. Y bueno, se confirmó el resultado positivo en este animal. Lamentablemente, bueno, este animal tenía una condición muy mala y tuvo que ser eutanasiado. Con lo que pasó entonces con este animal, con el gato número 1, hizo que bueno, el veterinario decidiera examinar a los otros 3 gatos que habitaban el hogar. Y esto se realizó en las fechas 10 de mayo y 5 de junio. El gato número 2 y 4 tuvieron buena, no tenían signos y tenían buena condición, bueno, salvo el gato número 2 que tenía alguna rinitis y tos, pero que era una afección que ya venía desde mediados del año anterior, con lo cual no era atribuible a nada relacionado con COVID. Y bueno, y estos 2 animales tuvieron resultado no detectable por PCR. Pero en cambio, el animal número 3, que tenía tos seca y cuando fue analizada su muestra de hisopado, resultó positivo. Además, este animal mostró un tiempo después, en un examen radiológico, un patrón bronquial e intersticial compatible con bronconeumonía intersticial, que bueno, es digamos, un patrón similar al que, al menos en la bibliografía, aparece asociado a los animales domésticos que tuvieron infectados por SARS. Bien, entonces, con estos resultados, analizamos tanto en el gato número 1, que finalmente fue eutanasiado, como en el humano, y en el gato número 3, las cargas virales, y sorprendentemente estas resultaron altas. También eso fue una diferencia, lo encontrado en la bibliografía, que en general en los animales, por un lado no hay carga viral informada, pero sí valores de CT, y bueno, siempre fueron valores de CT altos que indudablemente están asociados a carga viral baja. Y además, bueno, tanto en el humano como en el gato se realizó la secuenciación de un fragmento del gen S, permitiendo identificar la variante alfa como la presente en ambas muestras, ¿no? En este momento esta variante era una de las más prevalentes, al menos en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Además se tomaron muestras de sangre de los 3 gatos de los que se pudo, para analizar el nivel de anticuerpos anti-spike y anticuerpos neutralizantes. Y bueno, en el gato 3, que era el que había dado positivo por PCR, se observó la presencia de anticuerpos, y esos resultados fueron consistentes con la seroneutralización. Y además, y finalmente, realizamos la secuenciación del genoma completo, tanto del humano como del gato. Esta secuenciación se realizó utilizando la plataforma de Oxford Nanopore, en un secuenciador Minion, y la secuencia de estos genomas completos indicaron la presencia de la variante alfa, que también la corroboraron, porque ya la habíamos identificado a través de la secuenciación del fragmento del gen S, pero además apareció una mutación extra
en ambos genomas, también en la glicoproteína S. Y las secuencias de ambos, del humano y del gato, estaban fuertemente relacionadas. Entonces, bueno, esto un poco nos aseguró la identidad de las secuencias, más bueno, la presencia justo de esta mutación en ambos genomas, que evidentemente era el mismo virus el que había estado en el humano que en el gato, bueno, confirmando un poco la transmisión desde el hombre, desde el dueño, hacia su mascota. Bien, bueno, como les decía, este trabajo se publicó hace muy poquito, y me gustaba contarlo como final de esta charla, porque este trabajo, la verdad, a mí me gustó mucho hacerlo, y refleja y refuerza el concepto de una salud, ¿no? Que se visualiza por todos los laboratorios e instituciones que participaron en el desarrollo de este trabajo. De modo que la salud pública y los servicios veterinarios deben compartir información, trabajar juntos, integrando, ¿no?, las interfaces humana, animal y ambiental, fundamentalmente para abordar de manera eficiente cuestiones de salud. Bueno, también se merecen el agradecimiento, por supuesto, a los propietarios de los gatos que nos permitieron tomar las muestras, y que, bueno, estaban, por lo que me contaron, estaban contentos de participar en el trabajo. Y bueno, al doctor Guido Koenig, al Proyecto País, que nos ayudaron enormemente en la secuenciación. Bien, para terminar entonces, como conclusiones de todo esto, los laboratorios de diagnóstico virológico del INTA, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, respondieron aportando personal calificado, instalaciones y capacidad tecnológica para asistir al sistema de salud público ante la emergencia sanitaria. Los grupos de diagnóstico se conformaron con el consentimiento voluntario de agentes pertenecientes a estas instituciones, quienes trabajaron de forma incansable y solidaria en la lucha contra la COVID-19. Además, se realizaron acciones de capacitación en conocimientos y tecnologías aplicadas a la detección de SARS-CoV-2 a fin de mejorar las capacidades de los centros de salud. También se fortalecieron las relaciones entre las instituciones que han colaborado en las actividades de diagnóstico. Y algunos laboratorios han adquirido equipamiento asociado al diagnóstico, incrementando su capacidad tecnológica. Para cerrar, voy a tomar las palabras de la doctora Karina Trono, la directora del Instituto de Virología, que en una nota publicada dentro de la web de INTA, afirmó que las acciones de diagnóstico de SARS-CoV-2 finalizaron con la certeza de haber cumplido con la responsabilidad tomada, alcance previsto y los objetivos comprometidos en los acuerdos firmados con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. No obstante, haber dejado de recibir muestras para su procesamiento y testeo derivado de hospitales y municipios de la región, la oferta de colaboración de agentes de INTA sigue vigente con aquellos laboratorios de la región que soliciten asistencia técnica en el procedimiento diagnóstico. Y creo que eso resume lo que dijo Karina, el sentimiento y el pensamiento de todos los que estuvimos trabajando en estas actividades de diagnóstico. Y aprovecho que hoy es el cumpleaños de Karina y le deseamos un feliz cumpleaños desde acá. Bien, entonces, como dije anteriormente, la acción de los laboratorios de diagnóstico veterinario ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de SARS-CoV-2 realzan el concepto de una salud
que sin duda debe prevalecer al momento de abordar cuestiones sanitarias. Bien, y con esto me despido mostrando a los equipos que por supuesto se merecen un aplauso, el equipo de la Universidad de La Plata, de Balcarce, de Concepción del Uruguay, Marco Juárez y el equipo de INTA Castelar. Y agradezco a todos estos equipos que me facilitaron la información, las fotos, para que bueno, hoy pueda contar toda esta tarea que estuvimos haciendo. Así que bueno, muchas gracias y bueno, abrimos una etapa de preguntas y discusión. Voy a dejar de compartir la pantalla. Si hace falta la vuelvo a poner, pero así nos vemos las caras. Si alguno quiere preguntar algo, se desmutea y pregunta con total confianza. Bueno, María José, estuvo muy buena la charla que diste y aprovecho esta oportunidad también para agradecerte nuevamente que recurrimos en varias oportunidades a ayuda de tu parte, porque acá desde Balcarce, como dijiste, nos resultó un poco difícil el poder hacer la logística porque empezamos desde un laboratorio desde cero. Y bueno, necesitábamos de ayuda de gente que ya tenía experiencia, cómo manejar este tipo de muestra, y bueno, fue un desafío y agradezco nuevamente la colaboración tuya. No, André, por favor. Es que fue una cadena de ayudas, o sea, todos, desde que nosotros también recibimos ayuda del INVIRS y de otros lugares que, bueno, nada, el Malbrán que nos dio algún RNA positivo para arrancar y demás, bueno, y así nos fuimos ayudando todos, pero es algo que yo veo muy positivo porque se estrecharon lazos que no existían y se reforzaron otros, así que en ese sentido fue muy bueno. Sí, sí, es verdad, tal cual, porque bueno, yo particularmente no te conocía y con todo esto, si bien a veces se conoce la gente por nombre, pudimos interactuar y bueno, y recurrimos un montón de charlas y de idas y de vueltas. Sí. Qué bueno. Gracias nuevamente. No, a vos, Andrés, gracias. Majo, yo podría hacer alguna consulta, no sé quién. Sí, me parece que voy a frenar la grabación.